Ok, continuemos entonces. Entonces, las variables las vamos a identificar porque siempre están como tal unidas a los costos, a las utilidades, a los ingresos. Esperen, yo miro a ver si sí empezó a grabar. Sí. Listo. Entonces, ¿para qué vamos a convertir entonces esos productos en X1, X2, X3, X4? Porque esa es la forma en la que lo podemos llevar a una ecuación matemática. ¿Sí? Por ejemplo, miren, acá tenemos dos productos. Cada uno de estos productos genera como tal una utilidad de $20 y de $15 por la venta o la compra de cada uno de estos productos, ¿sí? Miren cómo construimos algo que llamamos función objetivo. Miren que la función objetivo está compuesta por estos dos. Entonces, miren que estos dos, aquí hay dos productos, el producto 1 y el producto 2. ¿Listo? Están relacionados con las utilidades de 20 y de 15. ¿Listo? Miren que este producto X, el producto 1 y 2 lo vamos a convertir a producto X1 y a producto X2. ¿Listo? ¿Para qué? Para poder llevar este X1 y X2, que van a ser como nuestras incógnitas, ¿listo? A una ecuación matemática. Miren que aquí al lado aparece un 20, ¿sí? X1 está acompañado de un 20, ¿y ese 20 qué es? Pues son las utilidades, ¿sí? Más, miren, X2 está acompañado de un 15, ¿y ese 15 qué es? Pues son las utilidades, ¿listo? La función objetivo siempre relaciona como tal las variables con, en un coeficiente con las utilidades o los costos, dependiendo como tal del objetivo del ejercicio. Hay ejercicios dentro de programación lineal que pueden estar enfocados dentro de la maximización o hay ejercicios de programación lineal que pueden estar enfocados en la minimización. Como lo habíamos visto en la clase pasada en una empresa que se quiere maximizar las utilidades, los ingresos, la producción. ¿Y qué se quiere minimizar? Pues los costos, los desperdicios. ¿Listo? Entonces, miren, siempre en los ejercicios vamos a tener como tal la relación de unos productos, ¿sí? Que los vamos a llamar variables. Lo vamos a llamar entonces variables, ¿listo? Y esas variables siempre están acompañadas a una utilidad o a un costo. O sea que dentro de los ejercicios lo vamos a identificar cuáles son las variables y cuántas variables tenemos, porque siempre están relacionadas como tal con la cantidad de utilidades que vayamos a generar, ¿cierto? Las materias primas no son variables, ¿sí? ¿Por qué? Porque las materias primas o lo que nosotros necesitamos dentro de un proceso de producción, pues son los recursos, ¿listo? Y esos recursos, pues no son los que se venden en las empresas se venden en los productos para generar utilidades o los que generen costos, ¿listo? Los procesos intermedios o los materiales intermedios no van a ser como tal el objetivo de poder lograr maximizar las utilidades o minimizar los costos. No, estos van a ser parte de la formulación en los cuales el uso adecuado de todos estos recursos pues nos van a permitir generar la mayor cantidad de productos. ¿Para qué? Para generar más utilidades, ¿sí? O identificar cuáles son los productos, cuál es la cantidad de productos que necesitamos vender o producir para minimizar los costos. Esto puede estar enfocado entre estos dos aspectos. ¿Cuál sería, por ejemplo, la cantidad de X1, X2 y X3 que necesitamos vender para generar la mayor cantidad de utilidades, sabiendo que el producto 1 va a generar $5 por cada unidad, el producto 2, $8 por cada unidad y el producto 3, $4 por cada unidad. ¿Listo? Conociendo las variables, chicos, vamos a construir la función objetivo. Y cada uno de los ejercicios nos va a decir si la función objetivo está enfocada en maximizar utilidades, ingresos, producción o en minimizar algún costo o algún recurso como tal o al desperdicio o algo que nos esté como tal solicitando el ejercicio. ¿Listo? Entonces, función objetivo, miren cómo se forma la función objetivo. La función se forma con las variables, ¿listo? Las variables, estos productos, para llevarlo a una ecuación matemática, los vamos a convertir entonces ya no va a ser producto 1, 2 y 3, sino que se van a convertir en producto X1,
X2 y X3. ¿Listo? Recuerden que estamos llevando una información de una situación real a un modelo matemático, una ecuación matemática que nos permite como tal encontrar resultados. Las restricciones, ya habíamos hablado que las restricciones son las limitaciones del proceso. Es algo que yo no tengo de forma ilimitada en mi proceso. La semana pasada vimos, por ejemplo, este ejemplo. Vimos, por ejemplo, este proceso de fabricación de estos tres productos, 1, 2 y 3, ¿listo? Para estos productos los vamos a convertir en variables, ¿listo? ¿Cómo los vamos a convertir en variables? Miren, se transforman en X1, X2 y X3, ¿listo? Para la fabricación de estos tres productos necesitamos materias primas, horas y tenemos una demanda mínima. Miren que esta demanda nos la da el mercado, ¿cierto? Eso quiere decir que la empresa, de acuerdo al análisis de ventas, sabe cuál es la cantidad mínima que compra. ¿Listo? Por lo tanto, es la cantidad que yo debo de tener disponible en las bodegas de mi empresa para poder entregarle al mercado. Entonces, para este producto 1 necesito 2 unidades de materia prima, para este producto 2 necesito 3 unidades de materia prima y miren que para este producto 3 necesito 1 unidad de materia prima. Pero ojo, miren que de materia prima no tengo la cantidad que yo quiera, tengo solo 10.000 unidades. Entonces, así como yo construí una función objetivo, voy a construirlas, así como construí aquí la función objetivo de maximización, voy a construir funciones para las restricciones, ¿listo? Cada una de estas restricciones la voy a llevar a un lenguaje matemático. Entonces, miren, por ejemplo, aquí, esta función de materia prima, la restricción de materia prima, miren dónde la construí. Entonces dije, 2X1, ¿por qué 2X1? Porque necesito 2 unidades de materia prima para fabricar X1. 3 unidades de materia prima para fabricar X2, más 1 unidad de materia prima para fabricar X3. ¿Listo? Miren que aquí tengo menor o igual a 10.000. ¿Por qué menor o igual a 10.000? Porque me dicen que máximo tengo 10.000 unidades. Por lo tanto, yo no puedo utilizar ni 10.001, ni 10.002, ni 11.000 porque solo tengo 10.000 unidades. Entonces, este símbolo de menor o igual que me está diciendo, utilice o 10.000 o 9.999, o 8.000 o 5.000, o sea, todo lo que esté por debajo de 10.000, pero no lo que esté por encima de 10.000, porque es que usted solo tiene 10.000 unidades de materia prima en su bodega. Lo mismo en horas máquina. Vamos a construir aquí la función de la restricción de las horas máquina. Miren que tenemos las variables 1, 2 y 3, X1, X2, X3, ¿cierto? Y miren que cada una de estas variables está acompañada, tiene un coeficiente que es las horas máquina que necesita para la fabricación de cada uno de esos productos X1, X2, X3. ¿Listo? Entonces, ¿están viendo mi pantalla, chicos? Sí, señora. Ok, listo. Entonces, miren que aquí construimos nuestra segunda restricción. Esta segunda restricción es la restricción de las horas máquina, ¿sí? Entonces, para estas horas máquina, miren que también tenemos una hora máquina para X1, mírenla aquí, 2 horas máquina para X2, mírenlo aquí, 1.5 horas máquina para X3, mírenlo aquí, ¿listo? Y miren que aquí me dicen, solo tiene 10.000 horas disponibles para la fabricación de estos tres productos, ¿listo? No tengo 11.000. Profe. Dime. Lo que pasa es que usted en la clase pasada nos explicó, por ejemplo, en la fórmula que dice ahí 2x1 más 3x2 y x3 no se le coloca el 1 porque pues por ende se sobreentiende que va acompañado del 1. Muy bien. Pero acá en horas máquina, mire que x1 sí va acompañado del 1. ¿No hay relevancia en eso o sí debe ir así? No, es muy importante que lo manifiestes, porque sí, o sea, sí es importante. En matemática, cuando tenemos X, se supone que esta X, si esta X está aquí solita, pues el coeficiente de esta X es 1, ¿listo? Cuando tenemos, aquí ya lo corregí, pero muy bien. Cuando tenemos una unidad de X, ¿cierto? Las X en matemáticas no se les pone el número 1. ¿Listo? Ahí era un error que yo tenía. Muy bien, muchas gracias.
se supone que esta X, y eso es muy importante porque lo vamos a aplicar en el ejercicio que vamos a realizar ahorita, ¿listo? Entonces, cuando tenemos X, se supone que esta X es positiva, ¿cierto? A no ser de que tenga un signo menos, que ahí sabríamos que ese menos, ahí tiene un menos 1, pero ahí tiene un 1 positivo. Pero cuando tenemos 1, no ponemos, ¿listo? Dejamos la X sola, y con la X sola entendemos que ahí está antecedido o tiene un coeficiente de 1, ¿listo? Entonces aquí tenemos menor o igual a 10.000. ¿Por qué? Porque igual que la materia prima solo tenemos 10.000 unidades. ¿Listo? Aquí construimos 3 restricciones para la demanda. ¿Por qué mínima? Me dice que la demanda mínima es de 500, por lo tanto yo no puedo tener 499, necesito tener mínimo 500, o sea, 500, puedo tener 500, 501, 502, 503, 600, 700, pero debo de tener mínimo 500, ¿listo? Puede ser cualquier valor por encima de 500 o 500. Aquí en X2 puede ser cualquier valor por encima de 200 o 200. Y puede ser aquí cualquier valor en X3 por encima de 350 o 350. ¿Listo? Por eso es que aquí el signo cambia. Miren que aquí ya no ponemos menor que, sino que aquí decimos que en cuanto a la demanda, la fabricación de X1, las unidades de X1, pues, tienen que ser o igual a 500 o mayor a 500. Para X2, las unidades que vamos a fabricar o las que vamos a vender tienen que, aquí es fabricación porque aquí está involucrando materia prima y horas máquina, ¿listo? Entonces, las unidades de X1 que vamos a fabricar tienen que ser mayor o igual a 500. Las unidades que vamos a fabricar hoy a vender de X2 tienen que ser mayor o igual a 200 y para X3 mayor o igual a 350, ¿listo? Entonces, estos son aspectos importantes, las variables, que nos vamos a convertir los números de producto que tengamos en X1 y X2, la función objetivo que va de acuerdo a lo que nos esté solicitando el ejercicio, puede ser maximización o minimización, ¿listo? Y construimos como tal con esas variables, con esos productos que la empresa vende, con la cual se genere dinero, vamos a construir la función objetivo que va a ser antecedida por las utilidades, ¿sí? En el caso de que sean maximización, y en minimización pueden ser los costos, ¿sí? Estos valores son los que van a ser puestos dentro de la función como los coeficientes. ¿Cuál va a ser como tal entonces nuestras incógnitas? Nuestras incógnitas van a ser X1, X2 y X3, y lo que nos pide este tipo de ejercicios es encuentre cuál es el valor de X1, X2, X3, ¿cierto? Óptimo dentro de la maximización o minimización de utilidades. Vamos a entrar al ejercicio. Vamos a ver antes de eso, chicos, les voy a mostrar estas diapositivas que les tengo preparadas para dar una introducción a programación lineal, ¿sí? Vamos a hablar de programación lineal, ese es el primer modelo que vamos a estudiar hoy. Entonces, la programación lineal la estamos viendo como este primer tema de investigación de operaciones. La programación lineal es un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas, chicos. Operaciones sistemáticas quiere decir que es un conjunto de operaciones, de cálculos que hacemos de forma sistemática. Sistemática quiere decir que lo hacemos de forma ordenada, que son un conjunto de pasos que los vamos a realizar uno a uno, y el primero nos lleva al segundo, el segundo al tercero, el tercero al cuarto, listo, no podemos realizarlos de forma desordenada porque no nos va a permitir entonces llegar al resultado. Permiten hacer un cálculo y hallar la solución de un tipo de problema. Se pueden resolver situaciones reales en las que se pretende identificar y resolver dificultades para aumentar la productividad respecto a los recursos, principalmente los limitados y costosos. Cuando hablamos de aumentar la productividad, quiere decir utilizar adecuadamente los recursos que tenemos. Listo, que si tenemos tantos metros de tela, entonces esos metros de tela los vamos a utilizar exclusivamente en la cantidad de piezas que tenemos para minimizar la cantidad de tela que se va a desechar o que vamos a tener como desperdicio. Listo, tratar de utilizar esa tela para sacar la mayor cantidad de piezas que vamos como tal a fabricar para vender, ¿listo? Disminuir en lo que más podamos como tal los desperdicios. Ese es el objetivo como tal de la programación lineal. La programación lineal está enfocada en aumentar la productividad respecto a los recursos, principalmente los limitados y los costosos, aumentando así los beneficios. La programación lineal tiene como objetivo primordial optimizar, y cuando estamos hablando de optimizar es encontrar
el mejor uso de todos los recursos que intervienen en un proceso. ¿Listo? Como habíamos hablado, la programación lineal tiene 3 pasos. La función objetivo o tiene 3 partes. La función objetivo, las variables y las restricciones. Estas las vamos a identificar entonces dentro del ejercicio que vamos a ver ahorita. Yo condenso el proceso o la metodología de la programación lineal en estos 5 pasos. Primero, chicos, vamos a definir cuáles son las variables de decisión, cuál es ese x1, x2, x3 o cuáles son esas variables que vamos a identificar. Vamos a definir la función objetivo. La función objetivo pues nos va a decir si vamos a maximizar o a minimizar y qué es lo que vamos a maximizar o a minimizar, ¿listo? Vamos a definir las restricciones. Recuerden que un problema puede tener muchas restricciones. Vamos a encontrar la solución factible. O sea, este es como el paso más extenso. Vamos a encontrar la solución factible, o sea, todas las posibles soluciones que podamos darle a ese resultado, porque recuerden que dentro de la programación lineal nosotros podemos encontrar muchas respuestas, varias respuestas que se adapten a las restricciones. Pero en el paso 5 vamos a determinar la solución óptima. De esas posibles soluciones, ¿cuál va a ser esa solución de optimalidad? Porque recuerden que nosotros tenemos es que optimizar el resultado dentro de la programación lineal. Entonces vamos a ejecutar esos 5 pasos con este ejercicio. El día de hoy vamos a realizar este ejercicio, chicos, para empezar a aplicar la metodología de la programación lineal. Vamos a leerlo primero. Este ejercicio es de maximización. ¿Listo? ¿Cómo sabemos que es de maximización? Leámoslo y aquí en el último párrafo dice que es de maximización. La compañía, bueno, este ejercicio, chicos, está resuelto en el libro de Hamdi Taha. ¿Listo? Aquí en este libro de Hamdi Taha tenemos en el capítulo 2 modelado con programación lineal. Este es el primer ejercicio como tal que tiene este primer capítulo. ¿Cuál es la diferencia de lo que, de pronto si vamos a comparar lo que yo les voy a enseñar con lo que hay acá? El libro no tiene como tal los despejes ni tiene como tal el desarrollo matemático para llegar a un proceso de graficación, ¿listo? Pero nosotros en clase, aquí solo tiene los resultados, ¿listo? No tiene cómo llegó al resultado, ¿listo? Nosotros lo que vamos a hacer hoy en clase es a llegar a ese resultado. Vamos a identificar cómo fue que el libro logró obtener esos resultados, ¿listo? Eso es lo que vamos a aprender hoy, que son cosas que ustedes ya han visto y las vamos a recordar. La compañía Redimix produce pinturas para interiores y para exteriores, con 2 materias primas. ¿Listo? Entonces tenemos la situación de una empresa que se llama Redimix, y Redimix fabrica 2 tipos de pinturas, una pintura para interiores y otra pintura para exteriores. Las pinturas para interiores son las que se utilizan como tal para pintar el interior de las casas, de las edificaciones. Y la pintura para exteriores es la que se fabrica para las fachadas. ¿Listo? Entonces esta empresa Redimix fabrica 2 tipos de pinturas, ¿listo? Esto es lo que vende esta empresa. Esto es lo que genera como tal el ingreso de dinero dentro de la empresa, ¿listo? Con 2 materias primas para fabricar estas pinturas, esta compañía Redimix utiliza 2 materias primas, la materia prima 1 y la materia prima 2. La tabla siguiente va a proporcionar los siguientes datos básicos del problema. Dice toneladas de materia prima por tonelada de pintura para exteriores y pintura para interiores. Entonces, en este cuadro que tenemos entonces los 2 tipos de pintura que fabrica la compañía Redimix. Listo, miren que aquí en esta columna, recuerden que las columnas son así las que están verticales y las filas son las que están horizontales. ¿Listo? Entonces, las toneladas de materia prima por tonelada de pintura para exterior y pintura para interior. Aquí tenemos entonces en las filas, aquí tenemos en las columnas, tenemos la pintura para exteriores y la pintura para interiores. Aquí tenemos la formulación de lo que utilizan de la cantidad de cada una de esas materias primas que utilizan para fabricar cada uno de los tipos de pintura que venden aquí en esta empresa, que son para exteriores y para interiores. ¿Listo? Tenemos 2 materias primas. Dice que tenemos la materia prima 1 y la materia prima 2, que para fabricar 1 tonelada de pintura para exterior necesitamos 6 toneladas de materia prima 1, ¿listo? Y para fabricar pintura para interiores necesitamos 4 toneladas de materia prima 1.
Pero mire que si nos vamos aquí en esta fila, vemos aquí al final dice disponibilidad diaria máxima en toneladas. Dice que 24. ¿Qué nos está diciendo esto? Que en esta empresa, en la compañía Redimix, tenemos de forma diaria una disponibilidad de esta materia prima 1 de 24 toneladas diarias de esta materia prima 1. ¿Qué quiere decir eso? Vea, no vaya a fabricar, no vaya a generar una programación de fabricación que necesite más de 24 unidades porque no las va a tener en su bodega. Usted solo va a tener de forma diaria 24 toneladas de materia prima 1, ¿listo? Para producir las pinturas que usted hace en la empresa. Tenemos una materia prima 2. Miren, necesitamos 1 tonelada de materia prima 2 por cada tonelada de pintura para exterior, ¿sí? Y 2 toneladas de la materia prima 2 por cada tonelada de pintura para interiores. Recuerden que aquí fabricamos 2 tipos de pintura, para exteriores y para interiores. Y para cada una de estas necesitamos una formulación. Miren que si nos vamos aquí a en esta fila de la materia prima 2, miren que tenemos aquí una disponibilidad diaria máxima, que son 6 toneladas. Discúlpenme un momento. Me compré todos los personajes. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos la materia prima 2 y tenemos una disponibilidad. ¿Ya comieron? ¿Ya comieron? Entonces tenemos una disponibilidad total de 6 toneladas diarias máximas. ¿Qué quiere decir? No vaya, así como usted tuvo en cuenta 24 toneladas para la materia prima 1, no vaya a utilizar más de 6 toneladas diarias porque solo va a tener disponible en su bodega de forma diaria 6 toneladas. Entonces miren que estas son las 2 primeras restricciones que tenemos, restricción de materia prima 1 y restricción de materia prima 2. ¿Listo? Miren que aquí en esta tercera fila está separado por una rayita y nos dice que aquí, por la pintura para exteriores, tenemos 5 de utilidades por cada tonelada y tenemos para pintura para interiores 4 por cada utilidad por tonelada de pintura para exteriores. ¿Listo? Entonces miren que esta es la utilidad que yo obtengo por la venta de cada tonelada de pintura, de cada uno de estos tipos de pintura que fabrico dentro de la empresa. Miren que acá está en 1000. Resulta, chicos, que en algunos, esperen, yo me pongo los audífonos. Listo. Entonces, alguna información financiera de las empresas, chicos, cuando es en gran cantidad de números, ellos ponen entonces el número y ponen una observación y dicen, esta cantidad de dinero, esto representa cantidad de dinero, pero está en unidades de 1000. ¿Ustedes me están escuchando bien, chicos? Sí, profe. Ok, listo. Entonces, quiere decir que aquí vamos a ganar $5,000 porque vamos a multiplicar este 5 por 1000. ¿Listo? Porque esto está en unidades de miles. Las utilidades son dinero, ¿sí? Pero aquí, como ocupa mucho espacio estos 5,000 o estos 4,000, entonces para efectos del ejercicio los pusimos en 5 y en 4. ¿Listo? Pero esto quiere decir que por cada tonelada de pintura para exteriores que yo venda, voy a ganar $5,000. Y por cada tonelada de pintura para interiores que yo venda, voy a ganar $4,000. ¿Listo? Entonces, miren que como hablábamos, las variables están relacionadas con una utilidad. Aquí en este caso, chicos, ¿cuáles serían las variables? ¿Qué está relacionado con lo que genera utilidad? Sería la pintura para interiores y exteriores, profe. Muy bien. Entonces, la pintura para exteriores sería X1 y la pintura para interiores sería X2. ¿Listo? ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que yo vendo en esta empresa, compañía Redimix, que genera utilidades? ¿La materia prima o la pintura? La pintura. La pintura, ¿cierto? Entonces yo no puedo decir que mis variables son la materia prima 1 y 2. Esta materia prima 1 y 2 son restricciones.
porque yo no tengo de forma ilimitada este recurso. Lo que yo vendo en esta empresa son pinturas, pintura para exteriores y para interiores, ¿listo? Y esto está relacionado, entonces miren que aquí voy a empezar a construir mi función objetivo, X1 y X2, está relacionado con un coeficiente de 5 y de 4, ¿sí? Porque mire que en la función objetivo estamos relacionando las variables o los tipos de producto de la compañía con lo que nos genera utilidad. Vamos a seguir leyendo. Una encuesta de mercado indica que la demanda diaria de pintura para interiores no puede exceder la de pintura para exteriores en más de 1 tonelada. La pintura para interiores, la cantidad de pintura para interiores que fabriquemos no puede ser, en cantidad no puede ser mayor a la pintura para exteriores en diferencia de 1 tonelada, ¿sí? Entonces, chicos, las personas que trabajan con investigación de operaciones y que diariamente hacen modelos, pues ya saben llevar este tipo de situaciones a una ecuación matemática. Nosotros vamos a aprender cómo se escribe en una función matemática de que X2, ¿cierto?, no sea mayor a X1. O sea, que la pintura para interiores no se fabrique en una cantidad mayor a la pintura para interiores en una diferencia de 1 tonelada. Vamos a aprender a escribir eso en un lenguaje matemático. ¿Listo? Recuerden que aquí estamos aprendiendo. Lo importante es que nosotros sepamos interpretar esos modelos. Entonces, aquí tenemos otra restricción. ¿Listo? Aquí dice que la pintura para interiores no puede exceder la pintura para exteriores en 1 tonelada. En más de 1 tonelada quiere decir que esa diferencia entre la pintura para interiores y exteriores, ¿cierto?, tiene que ser menor o igual a 1 tonelada. Aquí tenemos una tercera restricción. La primera es M1, la segunda es M2, porque miren que tenemos una disponibilidad aquí máxima. Aquí dice que no podemos exceder la pintura para interiores con la de exteriores en más de 1 tonelada. Y en la tercera dice, asimismo, y en la cuarta dice, asimismo que la demanda diaria máxima de pintura para interiores, o sea, esta que tenemos aquí, es de 2 toneladas. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo al análisis, porque miren que esto salió de una encuesta de mercado, esto es lo que pasa al interior de la fábrica, ¿cierto? En los procesos de producción. Pero esta información la da es una encuesta de mercado. Entonces, esa encuesta de mercado pues viene como tal del resultado de las ventas de los productos. Entonces, aquí dice, asimismo que la demanda diaria máxima de productos para interiores es de 2. Quiere decir que la cantidad que Ready Mix vende diariamente de pintura para interiores es de máximo 2 toneladas. Quiere decir que si yo fabrico 3, solo voy a vender 2 y se va a quedar una ahí sin vender. Por lo tanto, este estudio de mercado, esta encuesta de mercado, recomienda a la empresa Ready Mix, ¿cierto?, no fabricar más de 2 toneladas de pintura para interiores. ¿Listo? ¿Entendimos eso, chicos? ¿Entendimos esas 4 restricciones? Las 2 de materia prima, esta primera que me dice que una encuesta de mercado indica que la demanda diaria de pintura para interiores no puede exceder la de pintura para exteriores en más de 1 tonelada y que la demanda diaria máxima de pintura para interiores es de 2 toneladas. ¿Sí? Vamos bien. Profe, pues, voy a hablar por mí. Dime. Usted me disculpa, pero yo estoy más perdido que embolatado. Yo no entiendo usted de dónde saca que la X1, que la X2, que la meto por allí, que va para el otro. Yo no hago aquí sino ponerle cuidado. Ahora cuando la compañera dijo que la pintura exterior y la pintura interior, pues en lo personal yo no le he podido comprender. No sé si ahora, si usted va a pasar esto a un ejercicio matemático, pues me quede más claro. Pero en este momento, yo no sé usted de dónde está sacando todas esas cosas, profe. Bueno, listo, ya te explico. Aquí al final dice, Ready Mix se propone determinar la mejor combinación óptima de pinturas para interiores y exteriores, que maximice la utilidad diaria total. ¿Qué me están preguntando aquí? Me están diciendo, ¿cuál va a ser la cantidad de pintura para exteriores y la pintura para interiores que genere la mayor cantidad de utilidades? Listo, me están pidiendo es la mayor cantidad de pintura para interiores y exteriores que genere como tal la mayor cantidad de utilidades. Recuerden que esta es una compañía que se llama Ready Mix. Ready Mix vende 2 productos, pintura para interiores y pintura para exteriores. ¿Ahí vamos bien, Alejandro?
Alejo. No, profe, continúe, tranquila, porque yo estoy como embotado, no le comprendo, pero continúe porque, dale, yo ya tengo que mirar cómo hago eso, pero, ya, No, estoy no, como no, embotado, tranquilo. como porque no le he podido comprender, entonces no Bueno, nada. vamos a Siga, ver. profe, que yo ya después me veré nuevamente el proceso. Bueno, habíamos hablado que las variables, chicos, las variables las vamos a sacar de encontrar dentro del ejercicio esa relación de productos que generen como tal un beneficio económico, ¿cierto? O que estén relacionados con costos, utilidades, ingresos, ¿cierto? Entonces habíamos hablado que dentro de las empresas podemos tener varios productos 1, 2, 3, una empresa puede tener muchos productos, ¿cierto? Esos productos los vamos a convertir, para poderlos llevar a una función matemática, los vamos a convertir en X1 y X2 y X3. Y si tenemos 6 productos, serán entonces X1, X2, X3, X4, X5 y X6, ¿cierto? Entonces, esa cantidad de productos que nosotros tengamos como tal, que una empresa venda, esa cantidad pero lo que venda, las materias primas no se venden, lo que vendemos en Redimix son pinturas y tenemos dos tipos de pinturas para exteriores y pintura para interiores, ¿cierto? Tenemos dos productos, por lo tanto esos productos los vamos a convertir, ya no se va a llamar producto 1, producto 2, ¿cierto? Sino que los vamos a llamar producto X1 y producto X2, ¿listo? Que será X1, por ejemplo, la pintura para interiores y X2 la pintura para exteriores, ¿listo? Lo importante es que sepamos que X1 y X2 representan los productos que estamos vendiendo dentro de la empresa, ¿sí? Habíamos hablado que la función objetivo es una ecuación matemática y esa ecuación matemática me va a correlacionar la cantidad de esos productos con las utilidades que genere cada uno de esos productos. Y eso lo vamos a armar en una ecuación matemática, ¿listo? Miren que aquí tenemos el producto X1, el producto X2, el producto X3. ¿Qué es X1, X2, X3? Son los productos que vendemos dentro de la empresa. Para el caso del ejercicio van a ser la pintura para interiores y para exteriores, ¿sí? Ahí vamos bien todos, chicos. Sí, profe. Sí, profe. El coeficiente va a ser como tal las utilidades, ¿sí?, que nosotros obtengamos de cada uno de esos productos. Y así es que vamos a ir armando nuestra función objetivo. Esa función objetivo es importante porque esta función es la que nos dice, nos está preguntando. Las incógnitas de esta función son las X que tengamos, ¿cierto? Las X1, X2, esas X pues tienen que generar un dato, un valor. Vamos a aprender cómo vamos a generar ese valor. ¿Listo? Vamos a irnos al ejercicio, chicos. Entonces, tenemos dos productos. Esos dos productos, vamos a identificarlos aquí. Tenemos pintura para exteriores, ¿listo? Que este es nuestro producto 1. Y tenemos pintura para interiores. ¿Qué tenemos entonces? Será nuestro producto 2. ¿Listo? Habíamos hablado que los productos están relacionados con las utilidades. Miren que acá las utilidades están relacionadas con cada uno de los tipos de pintura que vendamos. ¿Listo? Entonces, esto es como si tuviéramos pintura 1 y pintura 2. ¿Listo? Aquí. Tipo de productos. Entonces, es aquí como si tuviéramos producto. El producto 1 y el producto 2. ¿Listo? Y esto me va a generar unas utilidades. La pintura para exteriores me va a dejar una utilidad de 5 y la pintura para interiores me va a generar una utilidad de 4. 5 y 4. ¿Por qué sé que de 5 y 4? Porque eso me lo está diciendo el ejercicio. Miren, utilidad por tonelada de pintura para exteriores son $5,000 o 5, ¿cierto? Y pintura para interiores es de 4. ¿Listo? Entonces eso es como si yo lo tradujera aquí a la misma forma en la que vimos ahorita los ejercicios de la diapositiva, ¿listo? Este producto 1, pues yo lo voy a convertir en X1 y este producto 2 yo lo voy a convertir en X2, ¿listo? Entonces así vamos a empezar a generar nuestra primera información del producto, del ejercicio. Entonces, aquí tenemos los pasos, chicos, los pasos que vamos a realizar dentro de la programación lineal. Tenemos entonces que primero vamos a definir las variables de decisión. Segundo, vamos a definir la función objetivo. Tercero, vamos a definir las restricciones. Cuarto, vamos a encontrar la solución factible. Y quinto, vamos a determinar la solución óptima.
Entonces, primero vamos a determinar, chicos, primero vamos a determinar, vamos a definir las variables de decisión. ¿Listo? Entonces, esas variables de decisión ya las habíamos conocido y son los productos como tal que nosotros vamos a vender dentro de nuestra empresa. Entonces, dentro de la compañía Redimix vende fabrica dos productos. Este producto 1, ¿cierto? El producto 1. Y este producto 1 lo vamos a llamar X1. X1 va a ser entonces la cantidad, voy a llamarlo aquí X1, van a ser las toneladas producidas diariamente, de pintura para exteriores. ¿Listo? X1 van a ser las toneladas producidas diariamente de pintura para exteriores. Mire, esta pintura para exteriores. ¿Listo? Y X2 van a ser las toneladas producidas, vamos a copiar van a ser las toneladas producidas diariamente de pintura para interiores. ¿De dónde saqué esa información? Del ejercicio. El ejercicio me dice que Redimix produce pintura para interiores y exteriores con dos materias primas. ¿Listo? Aquí tenemos entonces inicialmente el paso 1, que es definir como tal las variables de decisión. Este es mi paso 1. Definir entonces qué es lo que yo vendo dentro de mi empresa que genera como tal utilidad. ¿Sí? Recuerden que la pintura es la que me genera como tal la utilidad de 5 y de 4. O sea que esta X1 va a generar, que es la pintura para exteriores, va a generar $5,000 por cada tonelada. Y X2 va a ser entonces la pintura para interiores, que me va a generar entonces $4,000 por cada tonelada. No pongo 4,000, sino que pongo 4 y aquí pongo una observación de que eso está en miles para que el dato no sea tan largo. ¿Listo? Entonces, ya definimos las variables de decisión. Vamos a pasar a nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto está aquí, dice definir la función objetivo. Vamos a definir la función objetivo. 2. Definir la función objetivo. Para definir la función objetivo, chicos, entonces es importante que nosotros identifiquemos que el ejercicio nos está pidiendo como tal maximizar. Maximice la utilidad diaria total. ¿Listo? Quiere decir que dentro de la función objetivo, como lo habíamos visto aquí en la diapositiva, la función objetivo está relacionada con maximizar o con minimizar. ¿Sí? ¿Qué maximizamos dentro de las empresas? Las utilidades, la producción, los ingresos. ¿Qué minimizamos? Pues todo lo que nos genere como tal salida de dinero que no nos vaya a generar ingresos o ventas. ¿Listo? La función objetivo se construye con una ecuación matemática. Esta ecuación matemática estará relacionando los productos con las utilidades. En este caso nosotros tenemos dos productos y ya sabemos que esos dos productos nos generan unas utilidades de $5,000 y de $4,000, ¿cierto? Que los tenemos acá. Vamos entonces a escribir nuestra función objetivo. Nuestra función objetivo va a estar definida en maximizar. La función objetivo se representa como Z, chicos. Entonces vamos a maximizar Z. ¿Y quién va a ser Z? Vamos entonces a empezar a construir como tal nuestra función objetivo. Entonces vamos a construir esa ecuación. Esa ecuación va a estar acompañada entonces de X1 más X2, ¿cierto? ¿Y cuáles van a ser los coeficientes de esa función objetivo? Nosotros vamos a maximizar las utilidades diarias totales. ¿Listo? Por lo tanto, X1 y X2 tienen que ir acompañados por ¿qué utilidades? ¿Cuáles son las utilidades de X1 y X2, chicos? 5 y 4. 5 y 4, ¿cierto? 5 y 4. ¿Cuál va a ser entonces? Tenemos que encontrar entonces cuál es la cantidad de X1
¿Y cuál es la cantidad de X2? Esto está en toneladas. X1 y X2 están en toneladas. ¿Sí? ¿Cuál es la cantidad de X1 y X2 de toneladas que tenemos que fabricar de pintura para interiores y para exteriores que me permita como tal obtener la mayor cantidad de utilidades? ¿Sí? ¿Cómo vamos a saber qué datos puede generar X1 y X2? Con los datos de las restricciones. Entonces, aquí vamos a pasar a este tercer punto. Y este tercer punto, bueno, aquí ya terminamos entonces la función objetivo. Esta es nuestra función objetivo, chicos. Esta que escribimos acá es nuestra función objetivo. ¿Listo? Pues la función objetivo es maximizar Z y la ecuación matemática va a ser 5x1, ¿cierto? Sabiendo que 5 es la cantidad como tal de utilidades. X1 va a ser las toneladas producidas diariamente de pintura para exteriores, mírenlo acá, ¿sí? Y X2, 4 va a ser la cantidad de las utilidades por cada tonelada de pintura para interiores, ¿listo? Entonces, así construimos como tal la función objetivo. La función objetivo está direccionada en maximizar la utilidad diaria total, ¿listo? Vamos a pasar entonces a nuestro tercer punto. Nuestro tercer punto nos dice aquí el tercer paso. Recuerden que estos son operaciones sistemáticas. ¿Listo? 3. Definir las restricciones. Vamos entonces, chicos, a definir las restricciones. Paso 3. 3. Vamos a definir las restricciones. Definir las restricciones. ¿Listo? Nosotros habíamos hablado que nosotros identificamos en este ejercicio 4 restricciones. Vamos entonces a llevar estas restricciones en un lenguaje matemático. La primera restricción, chicos, la primera restricción que identificamos está relacionada con la materia prima, ¿sí? Entonces vamos a escribir la función de restricción de la materia prima 1, ¿listo? Sabemos que tenemos dos variables, X1 y X2, y que cada una de estas variables requiere una cantidad de materia prima 1 para poder fabricar. Vamos a llevar eso entonces a un lenguaje matemático. Tenemos entonces que para producir la pintura para exteriores, ¿sí? Necesitamos 6 toneladas de M1. Entonces vamos a poner acá 6 toneladas de X1, ¿cierto? Estamos primero construyendo la restricción para la materia prima 1. Entonces tenemos 6X1, ¿listo? Más, tenemos pintura para interiores, o sea que necesitamos 4 toneladas, más 4 toneladas de X2, ¿sí? Esta como tal es la cantidad de productos que necesitamos para fabricar X1 y X2. Necesitamos 6 toneladas de materia prima M1, ¿cierto? Para fabricar cada tonelada de X1 y necesitamos 4 toneladas para fabricar X2, ¿listo? Pero miren que yo aquí tengo una cantidad máxima total, una restricción. Quiere decir que yo tengo solo 24 toneladas y que yo no me puedo pasar de esas toneladas. ¿Cómo nos fue con esa restricción, chicos? Bien, profe. ¿Sí? Entonces, esta restricción está encaminada con la materia prima 1, ¿listo? Y dice, para X1 necesito 6 toneladas de M1 y para X2, para fabricar X2 necesito 4 toneladas de M1, ¿listo? Pero solo tengo 24 toneladas diarias de M1, ¿listo? Voy a pasar a mi siguiente restricción. La siguiente restricción va a estar enfocada en esta parte del ejercicio donde está relacionando la cantidad de materia prima 2. ¿Listo? Dice que necesitamos 1 tonelada para la materia prima para exteriores, que es X1, y 2 toneladas para la materia prima para interiores, que es X2. Entonces voy a llevarme esto a la ecuación matemática. Recuerden que cuando yo les dije que 1x, ¿cierto? En matemáticas se escribe como x. Todos estos son geniales. Son geniales. Bueno, entonces
como habíamos dicho que X1 en matemática no se representa, sino que este 1 quiere decir que implícitamente acá tiene un 1, ¿cierto? Pero este no se pone. Y lo mismo este es positivo. Entonces vamos a escribir de esa misma forma esa tonelada de M2 que requiere X1. Entonces, X1, ¿cierto? Ya sabemos que acá es una tonelada de M2 para X1 más, vámonos al cuadro, ¿sí? Miren que este es X1, y este es X2, este es X1, y este es X2, ¿listo? Entonces, 1X1, aquí lo tengo, más 2X2, y aquí me dice que tengo solo 6 disponibles, entonces menor o igual a 6 toneladas de M2, ¿listo? Estas son las dos restricciones para las materias primas. Ahora vamos a construir la restricción, la función de restricción para esta tercera restricción que la encontramos acá. Dice, una encuesta de mercado indica que la demanda diaria de pintura para interiores, este es X2, este es X1, ¿listo? La pintura diaria la pintura para interiores es X2, ¿sí? Dice, X2, vamos a construirla por acá, X2 dice, no puede exceder la pintura para exteriores. No puede exceder la pintura para exteriores. La pintura para exteriores es X1. Entonces, ¿cómo se escribe eso, chicos? Recuerden que estamos aprendiendo a escribir modelos, aprendiendo a interpretar modelos matemáticos. En algunos casos, pues no vamos a saber esto desde el principio porque pues las personas que han hecho muchos modelos de investigación de operaciones, pues ya conocen como tal cómo se lleva este tipo de situaciones a un lenguaje matemático. Nosotros estamos aprendiendo. Nos dicen entonces que la pintura para interiores, o sea, X2, miren que acá lo tenemos, dice, no puede exceder la pintura para exteriores. ¿Cómo se escribe que algo no puede exceder a otro valor? Menor o igual. Espérame un momentico. Dice, pintura para exteriores no puede exceder la de pintura para exteriores en más de 1 tonelada. La diferencia de esto no puede ser mayor a 1. Entonces aquí están diciendo que la demanda diaria de pintura para interiores, mírenlo aquí, X2, no puede exceder la pintura para interiores menos X1, ¿cierto? O sea que la diferencia entre estas dos producciones, ¿sí? No puede exceder, ¿sí? A la de exteriores en más de 1 tonelada. O sea que la producción de interiores no puede exceder la pintura para exteriores en 1 tonelada. Eso se lleva, esa diferencia entre dos productos, ¿cierto? Esa diferencia que no puede haber entre dos productos se escribe como tal de esta manera, chicos. Se escribe X2 menos X1 menor o igual a 1, ¿sí? Así se escribiría como tal esa diferencia en lenguaje matemático. ¿Sí? Aprendimos que así se escribe, chicos. X2 representa entonces la pintura para interiores. No puede exceder a la pintura para interiores en más de 1 tonelada. La pintura para exteriores, esta es exteriores, ¿sí? Exteriores. No puede exceder a la pintura para interiores en más de 1 tonelada. O sea que yo no puedo fabricar, ¿cierto? Entre esto no puede haber una diferencia mayor a 1 tonelada. No es simple, chicos, es de aprenderlo y entenderlo. No les voy a decir que lo tienen que entender en este mismo momento, pero sí interpretar como tal el análisis de la restricción. ¿Listo? Esto es lo que estamos aprendiendo como tal en este primer modelo de investigación de operaciones, este modelo de programación lineal. ¿Listo? Todo esto que estamos construyendo son líneas, son ecuaciones de la línea. Entonces, esta sería como tal nuestra primera restricción, pero aquí hay algo muy importante. Si ustedes se fijan, miren que estamos construyendo todas las restricciones con un orden. Primero va X1 y después va X2, ¿listo? Aquí lo tenemos al revés, X2 menos X1, ¿listo?
Si yo quisiera llevar esto a este mismo orden, ¿cómo tendría que poner esta tercera restricción, chicos? ¿Alguien me puede ayudar? Este tendría que ir al principio, ¿cierto? Y esta tendría que ir ¿Ustedes creen que esto es igual a la función que hay arriba, chicos? ¿Esto es igual a esto? x2 menos x1 menor o igual a 1. ¿Esto es igual a menos x1 más x2 menor o igual a 1? Sí, profe. Sí, profe, igual se está restando. Es lo mismo, ¿cierto? Lo que hago aquí es jugar como tal con los signos, pero es igual. Yo lo que hice fue coger este menos x1 y traerlo al inicio. Entonces, el orden como tal de estos factores pues no va a afectar el resultado, porque me los estoy trayendo con este mismo, con el mismo signo. Recuerden que acá hay un 1, lo que pasa es que yo no lo coloco y este signo es positivo, por lo tanto me lo llevo al orden en que lo necesito aquí, en las restricciones, ¿listo? Siguiendo x1 primero y luego x2. Entonces me voy a traer este para acá. Menos x1 más x2 menor o igual a 1. Profe, o sea que lo que implica ahí es que la restricción pide que debe mantener un orden, que primero sea x1. Sí, por lo general las restricciones siempre se escriben como tal en orden, ¿sí? Y si aquí hubiera, por ejemplo, otra restricción, x1, x2, x3, ¿sí? Más. La segunda restricción, si solo tendría restricción 2 y 3, entonces x2 más x3, ¿cierto? Y si solo tengo los dos primeras, x1 más x2. Y si solo tengo x2, pues solo pongo x2, ¿cierto? Aquí menor o igual, o mayor o igual, mayor o igual. Pero lo importante es que yo vaya llevando como tal este orden, ¿cierto? De que primero ponga los x1, los x2, las restricciones, las variables en orden. Eso es lo que me está exigiendo como tal, es definir este tercer paso de las restricciones, ¿listo? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos esta restricción de una encuesta de mercado indica que la demanda diaria de pintura para interiores no puede exceder la pintura para exteriores en más de 1 tonelada. Aquí tenemos, asimismo, que la demanda diaria máxima de pintura para interiores, a ver, ¿cuál es la demanda? La pintura para interiores, esta la identificamos como X2, mirenla acá, entonces X2. Asimismo, la demanda diaria máxima, o sea, la demanda diaria máxima, ¿cierto? O sea, lo que más vamos a vender de pintura para interiores X2 es de 2 toneladas. O sea, no fabrique más de 2, entonces menor o igual a 2, ¿listo? Esto es lo que quiere decir esta restricción. Asimismo, que la demanda diaria máxima de pintura para interiores es de 2 toneladas. Pintura para interiores es X2 y dice que la demanda diaria máxima es solo de 2 toneladas. O sea que no fabriquemos más de 2, fabrique todo lo que sea o 2 o por debajo de 2, pero no vamos a fabricar como tal una mayor cantidad de 2 toneladas, ¿listo? Porque recuerden que lo que estamos haciendo aquí es optimizando, utilizando adecuadamente los recursos, ¿listo? Para eso utilizamos los análisis de programación lineal. Entonces aquí ya tenemos las 4 restricciones, porque aquí lo que nos están pidiendo Redimix propone determinar la mejor combinación óptima de pinturas para interiores y exteriores que maximice la utilidad diaria total. Aquí también hay algo muy importante y es que dentro de las restricciones tenemos que poner restricciones de no negatividad. Quiere decir que X1 y X2 siempre van a tener que ser mayor o igual a 0, ¿listo? No pueden ser por debajo de 0 porque pues de nada me sirve, por ejemplo, tener aquí X1 igual a 0 y X2 igual a 0. ¿Qué cantidad de utilidades me va a poder dar no fabricar ninguna tonelada de pintura para interiores ni exteriores? ¿Listo? Entonces, siempre ponemos como tal las restricciones de no negatividad. Estas se llaman restricciones de no negatividad.
Cuando nosotros hagamos como tal el ejercicio, recuerden que los parciales de esta materia van a ser talleres tipo parcial, ¿listo? Entonces vamos a construir entre todos las restricciones para que las entendamos. Entonces, estas son las 4 restricciones, estas son las restricciones de este ejercicio. Con esto entonces cumpliríamos nuestro tercer paso, ¿listo? Vamos a pasar a este paso, encontrar la solución factible. Para mí, este paso es como el más extenso, ¿listo? Entonces vamos a hacerlo paso a paso. Aquí es importante que recordemos matemática 1, ¿listo? Vamos a llevarnos entonces estas 4 restricciones. Vamos a escribirlas aquí. Vamos a llevarlo aquí con el paso 4. Este paso 4 dice encontrar la solución factible. Vamos a encontrar la solución factible. Encontrar la solución factible. Listo. Para encontrar entonces una solución factible, yo necesito utilizar estas 4 restricciones, entonces me las voy a traer para acá, me voy a traer a 6. Esperen que se bloqueó esto. Ay, chicos. Esperen un momento. Ok. Entonces ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Ok, listo. Entonces vamos a coger esas 4 restricciones. Vamos a ver si esto aquí ya se desbloqueó. Entonces vamos a coger la restricción 1 y la restricción 1 es 6x1 más 4x2 menor o igual a 24. ¿Qué vamos a hacer con esta restricción? Esta restricción, la vamos a coger cada una, ¿sí? Vamos a coger cada una de las restricciones, vamos a coger 6x1, luego vamos a coger x1 más 2x2 menor o igual a 6. Ay, espérenme, alguien entró. Vamos a coger la tercera restricción, que es menos x1 más x2 menor o igual a 1. Y luego vamos a coger la restricción 4, que es x2 menor o igual a 2. ¿Listo? Vamos a coger cada una de estas restricciones. Las voy a separar por una rayita. Vamos a coger cada una de estas restricciones. Las vamos a desarrollar. Aquí es donde les digo que vamos a tener que recordar un poquito esa matemática que vimos hace rato, pero que es básica. ¿Listo? Bueno, vamos a trabajar, vamos a obtener unos puntos para poder hacer una gráfica. Entonces, estas restricciones me van a servir a mí para poder realizar la gráfica. Vamos a recordar entonces cómo es que nosotros graficamos en un plano cartesiano. ¿Recuerdan cómo graficamos en un plano cartesiano, chicos? ¿O lo recordamos? Chicos, el silencio me asusta, por favor, háblenme. Recuérdenos, profe. Para mí no hay necesidad, profe, no sé. X y Y. Listo, ajá, X y Y. Entonces, esperen que esto se demora un poquito en dar nitidez en la imagen. Entonces, vamos a hacer una Esas gráfica. gráficas ahora hay que hacerlas. ¿Cómo? Sí, Esas gráficas ahora hay que hacerlas. sí, esas gráficas también las hacemos. Ahora sí me terminé de perder. No, tranquilos, no se preocupen. Pero vamos a ir paso a paso. Recuerden que vamos a ir paso a paso.
Profe, ¿usted por qué aparece en coordinación? Porque no todos los correos ¿cómo es? No todos los correos de Gmail pueden generar grabación de las sesiones. Esperen que me desconcentro aquí con estos números. No todas las sesiones de Gmail pueden grabar, ¿sí? Entonces, para poder grabar hay que tener un servicio especial con Gmail y la universidad como tal tiene ese servicio especial. Entonces, como yo no tengo como tal esa opción activada, le solicité a la universidad que me prestara la de ellos, ¿cierto? En la cual pudiera tener la clase grabada, porque si lo doy con mi correo, no tendría como tal la clase grabada y me parece pues que este tipo de clases es importante tener el registro de la grabación para que ustedes recuerden y vuelvan a hacer los ejercicios. Entonces, ese es el motivo por el cual aparezco como coordinación. 7, 8, 9. ¿Listo? Y aquí está el eje de los negativos. Entonces, aquí tenemos el eje X, ¿sí? Y tenemos el eje Y. Yo borro esto para que sea más bonito. Recuerden que estos ejercicios los vamos a ir haciendo paso a paso, los vamos a ir haciendo en conjunto, no se asusten, esto es cuestión de práctica, esto lo vimos pues hace tiempo, pero lo vamos a recordar, ¿listo? Resulta, chicos, No, que para pero es geografía... que para mí como tal hacerlo de la multiplicación o la división para mí eso no hay problema. Pero a mí lo que yo no le he podido comprender es lo de las variaciones o, bueno, Las lo que es variables. ahorita, ¿cómo? Las variables solo son Esas cosas, yo los eso no le puedo entender productos. usted cómo saca eso. No, solo son los productos. Aquí, por ejemplo, en Redimix tenemos dos productos, Alejandro. Tenemos pintura para interiores y pintura para exteriores, ¿cierto? A esa pintura la vamos a llamar X1 y a la otra pintura la vamos a llamar X2. Esas simplemente son las variables. ¿Por qué las llamamos variables? Porque estas variables son las que nos generan como tal, por medio de la venta de estos productos, ¿sí? Nosotros vamos a poder obtener o generar dinero dentro de la compañía. Entonces, esas variables... No, profe, no tanto las variables, sino las restricciones, porque yo ya sé que las X son, la ya restricción. ahorita tomé nota que las X son los productos, Ajá. pero ¿de dónde sacó usted esa mano de cosas? Yo eso no se lo he podido comprender. O sea, yo sé que toda esa información la sacó de ahí arriba del ejercicio que está resolviendo, pero pues no sé, si No, pronto es pero que no estoy te como preocupes. tallado, pero no he podido. ¿Qué te pasa hoy, Alejandro? Relájate. Mira, Alejo, en el ejercicio que vayamos a hacer del parcial, estas restricciones, obviamente yo no se las voy a tirar a ustedes para que las construyan, las vamos a ir construyendo entre los dos, ¿listo? Yo se las voy a ir enseñando y ustedes las van a ir interpretando. ¿Listo? Entonces, estas restricciones salen aquí del ejercicio. Estas restricciones nos hablan, estos datos están aquí, Alejandro, estos datos están aquí. Lo que pasa es que hay que ir paso a paso y verificar dónde están, ¿listo? Para entenderlas. Aquí, por ejemplo, esta primera restricción nos habla de esta materia prima 1. Entonces, si tú te ubicas aquí en esta fila tiene esta información, ¿sí? Mira, 6x1 más 4x2, 24, ¿sí? Máximo 24. Eso lo llevamos aquí, mira, 6x1 más 4x2 menor o igual a 24. Si nos pasamos aquí a esta segunda fila, dice 1x1 más 2x2, tenemos máximo 6 toneladas. Mira que esas las llevamos aquí. x1 más 2x2, tenemos 6 toneladas. Entonces, si ves que eso va saliendo del ejercicio. Estas últimas dos se las enseñé porque eso es lo que estamos aprendiendo a llevar información de una situación real en un ejercicio matemático, en una ecuación matemática, porque el objetivo de esta materia es aprender a modelar, y modelar es aprender a interpretar estas ecuaciones, ¿sí? Dentro de un ejercicio. Vamos entonces a continuar con la gráfica. Chicos, para graficar, resulta que nosotros necesitamos para hacer una línea, nosotros necesitamos 2 puntos. Entonces, por ejemplo, decimos 2 en X y 2 en Y. Entonces, esta ubicación dice 2,2, ¿cierto? Este es el punto 1, ¿listo?
Para ubicar un punto necesitamos coordenadas. Las coordenadas tienen una ubicación en X y una ubicación en Y. ¿Listo? Para efectos del ejercicio, todo lo que obtengamos como X1 va a ser X y todo lo que obtengamos como X2 lo vamos a relacionar como Y. ¿Listo? Entonces, para hacer una línea necesitamos como mínimo 2 puntos. Entonces, busquemos otro punto aquí cualquiera. 5,5. Aquí. Yo me voy aquí. Entonces tengo 5,5. Entonces aquí tengo 2 puntos. Si yo uno estos 2 puntos, y los uno, pues si los logro unir, tengo una línea recta, ¿listo? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Todas esas restricciones nos van a dar 2 coordenadas, ¿listo? Nos van a dar 2 puntos. Esos puntos los vamos a unir y vamos a encontrar como tal unas ecuaciones que nos van a permitir identificar por dónde es que nosotros nos debemos de ubicar. ¿Listo? Vamos a ir entonces a ubicar ese. Entonces, vamos a encontrar la solución factible. ¿Cómo hacemos esa solución factible, chicos? Vamos a convertir esta restricción en una igualdad. Entonces la vamos a convertir. Vamos a convertir esta inecuación en una igualdad. ¿Listo? Vamos a cambiar este menor que por igual. Entonces decimos 6x1 más 4x2 igual a 24. ¿Listo? Eso es lo primero que vamos a hacer dentro de este punto 4. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir y decir, cuando x1 es igual a 0. ¿Por qué? Porque voy a encontrar mi primera coordenada. Entonces, mi primera coordenada va a ser 0, ¿cierto? Cuando x1 vale 0, recuerden que aquí es x1 y aquí es x2. Voy a encontrar x2. Entonces, cuando en esta ecuación x1 vale 0, ¿cuánto vale x2? Voy a reemplazar. Voy a reemplazar este x1 igual a 0 en esta ecuación. 6 y voy a coger este x1 y lo voy a reemplazar por 0. Más 4x2 igual a 24. ¿Listo? 6 por 0, 0. Más 4x2 es igual a 24. Este 4 está multiplicando, chicos. ¿Qué pasa al otro lado? ¿Cómo pasa al otro lado? A dividir. A dividir, ¿cierto? Entonces 24 dividido 4. 6. Muy bien. X2 es igual a 6. Entonces miren que aquí ya encontré el otro punto que me faltaba para mi coordenada. 0,6. ¿Listo? Ya los voy a ir a ubicar. Ahora voy a ubicar, recuerden que para hacer una línea yo necesito 2 puntos. Ya ubiqué este va a tener coordenadas 0,6, ¿cierto? Ahora voy a necesitar este otro punto, lo voy a encontrar aquí. Entonces, primero cuando x1 vale 0, ahora voy a hacer cuando x2 vale 0. Entonces voy a encontrar x1, ¿listo? Y cojo la misma ecuación. 6x1 más 4 y x2 vale 0, igual a 24. 6x1 más 4 por 0, 0, igual a 24. ¿Listo? 6x1 igual a 24. Entonces, cuando este está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. ¿Cuánto valdrá x1, chicos? 4. 4. Muy bien. Entonces, ese era el otro dato que estaba pendiente. Entonces, tengo ya los 2 puntos. Tengo 4,0 y 0,6. 4,0 y 0,6. 4,0. 4,0 y 0,6, ¿cierto? Entonces voy a venir y voy a graficar estos puntos en el plano cartesiano. Entonces empecemos por este. 4 en X y 0 en Y. Entonces 4, me muevo 4 en X, 1, 2, 3, 4. 4 en X. Y 0 en Y, o sea que no subo nada, o sea que este es mi primer punto. Ahora, 0 en X, 0 aquí, y dice suba 6 en Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y trace como tal una línea, uno de esos 2 puntos.
una de esos dos puntos y esta va a ser la restricción 1. La restricción 1 me dice que yo solo tengo 24 toneladas diarias de M1, ¿cierto? Por lo tanto, me está diciendo que todos los datos van a estar por debajo de esa restricción, o sea, por debajo de esta ecuación. ¿Listo? Entonces, esto mismo lo voy a hacer para cada una de esas ecuaciones. Entonces, voy a dar continuidad a buscar esos dos puntos de mi restricción 2. Cojo la restricción, ¿cierto? Lo primero que tengo que hacer es volverla a una igualdad. X1 más 2x2 es igual a 6. ¿Listo? Entonces, a esta ecuación voy a decir cuando x1 es igual a 0, entonces voy a buscar este primer punto. Cuando x1 es igual a 0, entonces 0 más 2x2 igual a 6. ¿Listo? 2x2 igual a 6, x2 es igual a 6 medios. Y x2 tendrá un valor de, ¿cuánto, chicos? 3. De 3, muy bien. Y entonces aquí ya encontré mi primer punto, ¿sí? Ahora voy a hacer cuando x2 es igual a 0 en esta misma ecuación. Entonces, reemplazando, yo puedo reemplazar cualquier número, pero para mayor facilidad, pues voy a reemplazar 0. ¿Por qué cualquier número, chicos? Porque cuando yo grafico una línea, ¿cierto? Esta ecuación que ustedes ven aquí, esta ecuación, me está graficando una línea. Entonces, cualquier dato que yo le meta en X, ¿sí? Cualquier dato que yo le meta en X, él me va a devolver un dato de Y. Cualquier dato que yo le meta en X1, él me va a devolver un dato de X2 o de Y2, o de Y, ¿cierto? Entonces, no importa el número que yo le pida de X, él siempre me va a devolver otro valor. ¿Listo? ¿Por qué? Porque están a lo largo de esta misma ecuación, o sea que yo le puedo pedir 1, 2, 3, 4, 5, 6, le puedo pedir cualquier número siempre que esté en la misma ecuación, ¿listo? Entonces siempre que yo le ponga, cuando X vale 1, me va a tener que devolver el punto donde cruza para graficar en Y. Si yo le meto, por ejemplo, cuando X vale 2, él me va a tener que devolver el valor con que cruza en Y. Si yo le meto cuando X vale 3, él me va a tener que devolver el valor en el que él cruza en Y, ¿listo? Para poder hacer esta gráfica, chicos. Entonces, por eso yo le puedo meter cualquier valor. Yo le meto 0 para efectos prácticos, ¿listo? Pero ustedes le pueden meter cualquier valor cuando X vale 3, cuando X vale 4. ¿Por qué? Porque estamos trabajando sobre la misma línea recta. Entonces vamos a reemplazar x1 más 2, x2 vale 0, ¿cierto? Igual a 6. ¿Listo? Entonces aquí 2 por 0, pues esto es 0. Por lo tanto, tenemos que x1 es igual a 6. Y entonces aquí ya tenemos 6,0. Entonces vamos a venir a graficar estos dos datos que es 0,3 y 6,0. ¿Cómo es? 0,3 y 6,0. 0,3 y 6,0. ¿Cierto que sí son esos? 0,3. Sí, señora. Entonces vamos a venir otra vez y le vamos a decir aquí. Es un 3. 0 en X y 3 en Y. 1, 2 y 3. Acá. ¿Listo? 6 en X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 0 en Y. O sea, no subo nada, sino que me ubico acá. ¿Listo? Y con eso voy a graficar, voy a unir esos dos puntos. Recuerden que para hacer una línea recta, yo como mínimo necesito 2 puntos. Y esta va a ser la restricción 2. ¿Qué me dice esa restricción 2? Que yo solo tengo 6 toneladas diarias de la materia prima 2, por lo tanto, ¿qué voy a entender? Que esa restricción, esa línea recta, me está diciendo que solo utilice los datos por debajo de esa restricción, de esa línea, ¿listo? Y ahorita vamos a ver, todas esas restricciones se van a tener que unir en una sola área, en esa área en la que solo se pueden obtener los datos de X1 y X2. Para eso nos sirve la programación lineal. Entonces aquí vamos a convertir esta tercera restricción en una igualdad.
Entonces, menos x1 más x2 igual a 1. ¿Listo? Vamos a reemplazar cuando x1 vale 0. Entonces, aquí vamos a poner menos 0, ¿cierto? Más x2 igual a 1. Por lo tanto, esto es 0 y x2 es igual a 1. Por lo tanto, aquí ya tenemos nuestro primer punto, 0,1. Porque x2, este es x1 y este es x2. O y, ¿cierto? Recuerden. Ahora vamos a hacer cuando x2 es igual a 0. ¿Listo? Entonces cogemos la misma ecuación y decimos menos x1 más x2 que es igual a 0. Y acá tenemos 1. ¿Listo? Entonces aquí tenemos menos x1 es igual a 1. ¿Qué pasa, chicos, que si yo quiero convertir esta x en número positivo? ¿Qué tengo que hacer? Le pasa al menos al 1. Ajá. O también, ¿qué puedo hacer? Pasa a dividir. No, chicos. Cuando yo El quiero menos. convertir en positivo esta x, ¿qué hago? La multiplica por menos 1, profe. Multiplico por menos 1 a ambos lados. ¿Listo? Entonces, menos por menos igual a más. Entonces me queda x1. Y más por menos me queda menos 1. ¿Listo? Entonces aquí ya tengo mi segundo punto. Menos 1,0. Y me voy a ir a graficar esta restricción 3. Que es 0,1 y menos 1, 0. ¿Cómo es? 0,1 y menos 1, 0. 0,1. Profe, una pregunta. Dime. O sea que ese no puede quedar positivo. Siempre lo tengo que pasar a negativo. Por lo general las X siempre tienen que quedar, sí, porque yo aquí tengo X1 y X2, pues yo no tengo menos X1. ¿Sí? Listo, Entonces profe, por eso gracias. siempre las variables por lo general siempre son positivas, ¿listo? Yo no necesito fabricar menos 3 unidades, ¿cierto? Yo necesito fabricar es X positivo. Entonces voy a graficar este 0 en X y 1 en Y. Aquí tengo este primer dato que es este. Ahora, menos 1, recuerden que esto es X y este es Y. Menos 1 en X, entonces miren que me voy para el lado negativo, para el eje negativo de las X. Menos 1 en X y 0 en Y. O sea que no subo nada, sino que me ubico acá. Y voy a trazar una línea entre estos dos punticos. Y esta será entonces mi restricción 3. Y mi restricción 3 me dice que yo no puedo, que la diferencia entre esas dos pinturas no puede ser mayor a 1 tonelada. Por lo tanto, yo tengo que utilizar todos los datos que estén por debajo de esta restricción, porque así me especifica como tal la restricción. ¿Listo? Ahora vamos a la restricción 4, que es la última restricción. Dice, vamos a convertir esto en una igualdad. Entonces dice x2 igual a 2. ¿Qué pasa, chicos, cuando nosotros tenemos estas igualdades, cierto? Esto es como decir y es igual a 2, ¿listo? Resulta que en matemática, cuando nosotros tenemos esto, y igual a 2, o x igual a 1, a 2, ¿cierto? Esto está representando una línea recta que corta al eje. Entonces, si yo tengo mi plano cartesiano y dice y igual a 2, quiere decir que este es 1 y 2, no hay X, ¿cierto? Entonces solo me está diciendo que grafique una línea recta que corte al eje Y en 2, ¿listo? Si fueran X, ¿sí? Entonces dice, grafique una línea que corte el eje en 2. Entonces este se graficaría así, ¿listo? Estas ecuaciones Y igual a 2 o X igual a 2, pues son una línea recta que corta el eje de forma perpendicular en la cantidad o en el número que me corresponda como tal aquí. Para efectos del ejercicio, yo tengo que cortar el eje Y donde esté la unidad, donde esté el número de 2. ¿Listo? Entonces, x2 es igual a 2, por lo tanto no tengo x1, sino que solo tengo x2. ¿Listo? Entonces, esa ecuación, como se les había explicado, me dice que me ubique entonces aquí en 2. Y en 2, corte el eje. Recuerden que todo esto lo vamos a ir construyendo. Lo importante es que lo aprendamos a realizar.
Vamos a graficar una línea. ¿Listo? Y esta será entonces R4. R4 me dice que todos los datos, que la cantidad máxima a producir de esa pintura tiene que ser menor, de la pintura X2 tiene que ser menor a 2. Dime. Profe, me perdí. Ahorita usted explicó que si era X2, no se supone que debería ser vertical. Mira, cuando es X2 estamos hablando de las Y, ¿cierto? Entonces, si es Y, que es igual a X2 en este caso, ¿cierto? Entonces, si tenemos el eje, nos está diciendo que X2 es igual a 2, por lo tanto nos está diciendo que, ¿yo dónde estoy graficando X2? En el eje Y, ¿cierto? Y X1 en el eje X. Entonces, si tenemos aquí, nos dice X2 o Y, esto nos dice Y es igual a 2, quiere decir que esta gráfica corta al eje, yo tengo es que cortar el eje Y, ¿cierto? Con una línea perpendicular. Si es X2, X igual a 2, pues entonces lo que yo hago es cortar al eje X, ¿cierto? Con una línea perpendicular al eje X. Esto es perpendicular al eje Y. Y esto es perpendicular al eje X. Esas son funciones matemáticas básicas, chicos. La verdad, uno las aprende y las usa. ¿Sí? Esto, por lo general, esto siempre lo vemos en matemática 1. Lo estamos recordando y lo estamos entendiendo aquí para efectos de este ejercicio. ¿Listo? Recuerden que el objetivo como tal, yo sé que esto no es sencillo, pero es de poner atención y estas son cosas que como administradores, pues la verdad nosotros lo vimos en matemática 1, ¿listo? Entonces, sí es cuestión como de practicarlo, de recordar este tipo de cosas, ¿sí? Igual los vamos a repasar, los vamos a hacer, no crean pues que yo esto se los estoy enseñando para tirárselos en un ejercicio, porque yo sé que esto no es tampoco tan sencillo de analizar, pero yo quiero enseñárselos porque es importante identificar dentro de la investigación de operaciones los modelos matemáticos, ¿sí? La investigación de operaciones pues no es una materia sencilla, chicos, la verdad. Es una materia que por eso se pone como tal a finales de la carrera, porque ya necesita tener pues todo ese complemento matemático y de análisis para poder entenderlo. No, es que yo pensé que no iba a haber más matemáticas. No, pero esto es como tal lo último, chicos, no se preocupen, esta es la programación lineal. Ya los otros ejercicios los vamos a trabajar en Excel, igual vamos a trabajar con números, ¿sí? Pero esto es, pues, no tendría como otra forma más simple de enseñarles esto. Bueno, también tenemos unas restricciones de no negatividad donde decimos que los números en X no pueden ser, en X1 pues tienen que ser mayores a 0 y en X2 tienen que ser mayores a 0. Entonces miren lo que va a pasar aquí con esta gráfica después de que nosotros hicimos como tal la restricción. Lo voy a ampliar y vamos a analizar esta gráfica, ¿sí? ¿Qué pasa en esta gráfica, chicos? Miren, en R1 nos dice que tenemos que utilizar los datos de X1 y de Y1. Miren, X está aquí y Y está aquí. Entonces vamos a empezar con R1, ¿sí? R1 comienza aquí en 4 y vamos a utilizar los datos que estén por debajo de R1. Pero miren que aquí se encuentra con R2. Aquí se encuentra con R2. ¿Listo? Entonces aquí corta en este punto con R2. ¿Listo? Y miren que aquí R1 ya se corta aquí, ¿sí? R2 entonces me dice, continúe con la restricción de R2 y R2 utilice los datos que estén por debajo. O sea que miren que yo empiezo a delimitar como tal el área en la que puedo utilizar los datos, ¿sí? Miren que aquí R2 se cruza ¿con quién? Se cruza con R4, aquí en este punto. ¿Sí? Y R4 dice, utilice los números que están por debajo de esta restricción. Miren que acá se cruza otra vez
con otra restricción que es la restricción 3. ¿Sí? Y esa restricción 3 me dice, yo puedo utilizar los datos que están por debajo, ¿sí? No, porque no puedo tener una diferencia de 1 tonelada. Y aquí se cruza como tal con el eje. Y el eje me dice, usted no puede tener datos X1 y Y1 tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces yo corto acá. Y en 0 igual a 0, ¿sí? Miren que esta zona que está aquí, en la zona como tal, esto se llama programación lineal, ¿sí? Entonces la programación lineal me dice a mí, de acuerdo a las restricciones, dónde debo yo de moverme, ¿sí? El análisis de regresión, en el análisis de restricciones por medio de programación lineal me permite como tal identificar, ¿sí? Que es esta zona, la que yo voy a llamar como tal mi región factible. Esta zona se va a llamar región factible. Esta va a ser mi región factible. Bueno, esa va a ser mi región factible. Entonces, ¿qué me va a decir esa región factible, chicos? Déjenme yo borro esto aquí, que esto no me... Ah, ok, ya. Esta va a ser mi región factible, ¿listo? Entonces, la región factible me dice cuáles son los datos que puede tener X1 y X2 dentro de la función objetivo. Entonces, esos puntos yo los voy a identificar como A, como B, como C, como D, como E, como F. ¿Listo? Entonces, ahora voy a identificar cuáles son esos puntos A, B, C, D, E y F. Hay algunos puntos que son fáciles de obtener, hay otros que se obtienen con análisis matemático. ¿Listo? Lo que vamos a hacer aquí es identificar entonces esos puntos A, B, C y yo les voy a decir entonces para qué se utiliza esto antes de que finalice la clase. Nosotros tenemos entonces los puntos, A. Este punto A será entonces 0, 0. Tenemos el punto B. Este punto será 4,0. Tenemos el punto C. Este punto será... hay que buscarlo, yo ya los tengo aquí. Listo, voy a colocarlos para efectos del ejercicio para que ustedes puedan entonces entenderlo. 3,1.5. Este punto D de aquí, chicos, tiene coordenadas de 2,2. El punto E tiene coordenadas de 1,2 y el punto F tiene coordenadas de 0,1. ¿Para qué nos sirven, chicos, estos datos que nos da esta región factible? Esto se llama el método gráfico de la programación lineal. Entonces resulta que estos son los datos de X1 y X2 que todas las restricciones nos han generado que podemos tomar. Y nosotros tenemos una función objetivo que es maximizar a Z. Y Z es 5X1, ¿cierto? Más 4X2. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer con esto? Lo vamos a reemplazar. Entonces aquí vamos a encontrar un valor de Z, un valor de Z. Recuerden que en la programación lineal y dentro de la investigación de operaciones nosotros podemos encontrar muchas respuestas, pero tenemos que identificar cuál es esa respuesta óptima, ¿listo? Entonces vamos a reemplazar en esta
función objetivo cada uno de los datos que encontramos de X1 y X2. ¿De dónde salen esos datos? De esta gráfica, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar 5. Cuando X1 aquí sería 0, ¿listo? Más 4 y X2 aquí vale 0. Pues esto fue lo que dijimos que pues no nos conviene. 5 por 0, 0 más 0, aquí se obtendría 0, ¿cierto? $0 de utilidad. Aquí los vamos a multiplicar por los 1000. Terminemos el ejercicio, lo analizamos e interpretamos los resultados. ¿Listo? Aquí vamos a tener entonces 4 por, Aquí vamos a tener entonces 5 cuando X1 vale 4 más 4 cuando X2 vale 0. ¿Cuánto nos daría eso, chicos? 20. 20, muy bien. Y si lo multiplicamos por 1000, nos daría entonces $20,000 por cada una de las toneladas de X1 y X2 que fabriquemos. Luego, 5 por 3 más 4 por 1.5 toneladas de X2. ¿Eso cuánto nos daría en utilidades, chicos? ¿Cuánto? Me da 90, profe. 90.000. 5 por 3, 15. Más 4 por 1.5, ¿cuánto me da? 4 por 1.5. 6. Más 15. 21. ¿Listo? Ahora lo voy a reemplazar con estas condiciones de X1 y X2. X2 más, 4 por 2. Entonces 5 por 2, 10, ¿cierto? Y 2 por 4, 8. Aquí me daría 18. Por lo tanto, esta cantidad de toneladas me daría $18,000. ¿Sí? Aquí 5 por 1 más 4 por 2 igual a 5 por 1, 5, 4 por 2, me daría 13. $13,000. ¿Listo? Aquí, cuando X1 vale 0 y X2 vale 1. ¿Esto cuánto me daría? 4 por 1, 4. 5 por 4.000. 0, 4,000, ¿cierto? Bueno, entonces la pregunta de este ejercicio era, ¿cuál es la cantidad de toneladas de X1, ¿cierto? ¿Y cuál es la cantidad de toneladas de X2 que me va a permitir generar la mayor cantidad de utilidades? De acuerdo a las restricciones que yo he tenido dentro del ejercicio. ¿Listo? Entonces vamos a buscar X1. Tengo entonces que X1 es las toneladas diarias de pintura para exteriores y X2 pintura para interiores. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es esa cantidad de pintura para interiores y para exteriores? ¿Cierto? Que si yo, esas toneladas que si yo fabrico, ¿sí? Estas son toneladas. ¿Listo? Estos son los datos de toneladas que encontramos, los que me da la región factible. Las toneladas factibles son las ubicaciones de las coordenadas de esta gráfica, ¿sí? Entonces, esas coordenadas, X1 y X2, que me van a dar las toneladas, las reemplazo en la función objetivo. ¿Cuál creen ustedes que es la cantidad de toneladas de X1 y X2 que me genera la mayor cantidad de utilidades? 20. 3 y 1.5. ¿Y qué cantidad de utilidades da esas toneladas? 21.000. 21.000. 21.000. Profe, ¿es posible que dé 2 puntos iguales? ¿Como cuáles? Por ejemplo, que en una restricción hayan 2 puntos iguales. Sí. Por Sí, ejemplo, pero cuando la ubicación en las coordenadas que dé un mismo punto, por ejemplo, que se repita 4 y 4 y 0 4. en 2. Exacto. Sí, sí puede existir. Pero lo que tú tienes que analizar es el resultado. Aquí nos está pidiendo el ejercicio. O sea,
Yo no les voy a pedir que ustedes se vuelvan expertos en programación lineal, pero es importante que dentro de esta materia de investigación de operaciones conozcamos que existe un método que se llama programación lineal y para qué se utiliza. ¿Listo? Aquí el ejercicio nos está pidiendo, Redimix propone determinar la mejor combinación óptima de pintura para interiores y exteriores que maximice la utilidad diaria total. Entonces aquí nos están pidiendo maximizar la utilidad diaria total. Entonces, sí puede repetirse las coordenadas, ¿cierto? Esto depende como tal de lo que nos genere la restricción, del dato que nos genere la restricción, ¿cierto? Entonces, sí puede repetirse, pero lo que tú tienes que analizar es aquí la cantidad de dinero como tal que obtenemos de esa cantidad, ¿sí? Recuerden que esto lo estamos multiplicando por 1000. Entonces, aquí la respuesta sería que yo necesito fabricar, de X1 necesito fabricar entonces 3 toneladas diarias, 3 toneladas por día. Y de X2 necesito fabricar, ¿cuánto? 1.5. 1.5 toneladas por día. ¿Para qué? Para lograr obtener una utilidad de $21,000. Con las otras opciones, miren que en la programación lineal yo puedo tener muchas opciones, ¿listo? Pero, ¿cuál es la óptima? Recuerden que dentro de la programación lineal el objetivo principal es encontrar la optimalidad, el resultado óptimo, que nos va a permitir a mí utilizar los recursos de forma adecuada, sin tener pérdidas. ¿Cómo se yo eso? Porque estoy ubicando, ¿cierto?, mis datos dentro de esta región factible, ¿no? Esa restricción nos da esta región factible, y esta región factible, dentro de todos esos datos que puedo obtener, yo puedo obtener 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. ¿Listo? Esos datos los reemplazo en mi función objetivo. Para eso es que se utiliza la función objetivo. Esta es la que contiene como tal las variables incógnitas, que son X1 y X2, ¿cierto? Porque no sabemos, nos dieron unas restricciones y nos dijeron, vea, no se pase de esto, utilice máximo esto, pero no sabemos qué cantidad de fabricar. Pues con este análisis, de acuerdo a este análisis de decisión, pues usted identifica, vea, fabricando 3 de X1 y 1.5 de X2, ¿sí? Con eso obtenemos $21,000 diarios. No vamos a perder y no vamos a desperdiciar producto, vamos a utilizar la cantidad adecuada, la cantidad máxima de disponible de materia prima y vamos a generar el mayor beneficio económico para nuestra empresa. ¿Listo? ¿Por qué quería traerles este ejercicio, chicos? Porque dentro de la administración de empresas nosotros tenemos que enfrentarnos a situaciones de toma de decisiones. Y muchas veces esa toma de decisiones pues tiene que generarse a partir de información, sin información por las decisiones. Y esas decisiones muchas veces tienen que calcularse o salen a partir de ejercicios, ¿cierto? Salen a partir de cálculos como tal de los problemas. Y eso es de lo que trata la modelación. La modelación matemática lo que nos lleva es a obtener de una situación real, que era esta situación de producción, cómo llevamos esto a un modelo matemático que nos permita tomar decisiones, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer la próxima clase, chicos? La próxima clase vamos a hacer un ejercicio. Lo vamos a hacer todos, ¿listo? Este ejercicio lo vamos a hacer paso a paso, lo vamos a hacer todos. Y ese ejercicio cada uno de ustedes lo va a desarrollar, así con lo que hagamos en clase. Lo va a entender y vamos a llegar, cada uno va a llegar a la respuesta. ¿Listo? Vamos a realizar hasta el análisis de las variables y cada uno lo que va a hacer es a reemplazar, a encontrar la solución óptima y a justificar la solución óptima. ¿Listo? Todo el desarrollo matemático lo vamos a hacer aquí en clase todos. ¿Listo? Yo obviamente lo voy a dirigir y cada uno de ustedes va a participar. ¿Listo? Cada uno lo va a hacer de forma individual o lo podemos hacer en pareja, como ustedes decidan, y esto lo vamos a subir a la plataforma, ¿sí? Lo importante es que conozcamos cómo funciona la programación lineal. Todos los ejercicios de programación lineal son muy parecidos. Cambia de pronto las funciones de restricción, porque todos los ejercicios no podrán tener las mismas restricciones, pero esto lo vamos a ir construyendo todos. ¿Listo? ¿Qué les parece si realizamos esa actividad de esa forma? Ese taller tipo parcial. Sí, profe, está bien. Pues por Sí, mí, profe. bien.
Sí, Yo igual. también. Profe, tengo una pregunta. ¿Usted me puede mostrar el gráfico, por favor? Por ejemplo, digamos en la segunda opción, que no me hubiera dado 5 y 4 más 4 por 0, sino que fuera 5 y 5 en la segunda, en la B. En la B, nos dio 4 y 0. Sí, que me hubiera dado 5 y 0, esa sería la mejor opción. Eso sería lógico sabiendo que no estoy vendiendo ninguna pintura tipo X2. Pero es que los datos, todos los datos que nos salgan aquí nos los tiene que dar la región factible. Entonces, si no dio 5 es porque el 5 no está dentro de los datos que puede tomar el X1. O sea, no sería, si no nos dio 5, si no nos dio aquí en X5, es porque mira el análisis de por qué no nos dio 5. Yo tengo que tener en cuenta, la región factible tiene en cuenta todas las restricciones, ¿sí? Mira que 5 solo lo puede tomar la restricción 2. Aquí está el 5, ¿cierto? Que es el dato que tú me dices que podría tomar, que hubiera pasado si un B hubiera dado 5 y 0, ¿cierto? Sí. Mira que 5 no hubiera podido dar por ningún lado. ¿Por qué? Porque mira que la restricción 2, mira que es la única que opera, por eso el valor es de 5. Sí, profe, está por fuera de la región factible, pero digamos, llegado el caso de que hubiera sido la máxima utilidad, De que hubiera estado en la región factible. sí, de que hubiera estado en la región factible y hubiera sido la máxima utilidad, eso sí es como lógico, uno debería descartar esas opciones, ¿o no, si profe? está dentro de la región factible, por ejemplo, sí. si aquí lo hubiéramos tenido esta restricción 1, mira que esto lo hubiéramos borrado, por lo tanto esta restricción 2 sí hubiera abarcado ese 5, entonces aquí nos hubiera dado, por ejemplo, 5. Un posible dato hubiera sido 5, aquí nos 5 y hubiera 0. dado 5 por 5, 25, más 4 por 0, 0, acá nos hubiera dado 25 de utilidad. O sea que 25 es la mayor utilidad que hubiéramos podido tener, o sea que no sería como tal la cantidad de productos que nosotros hubiéramos tenido. Pero mira que no cumplen las restricciones. Sí, Pues, sí, en este caso no cumple. sí, pero de que hubiera podido dar ese dato, pues sí, claro, puede dar cualquier dato, ¿cierto? Pero el dato que nos recomienda como tal es el que cumpla con todas las restricciones. Eso es lo bonito como tal, pues te lo digo yo, porque lo voy a utilizar, me parece pues, que es un método muy bonito, ¿cierto? Pero a otras personas no les llamará la atención esto, y yo lo entiendo, ¿cierto? Pero lo que quería enseñarles es como la utilidad del método, ¿listo? El hecho de saber que existe un método que me da un posible conjunto de resultados y yo de ahí tomo la decisión de cuál es el que beneficia mejor mi proceso. ¿Listo? Ese era como el objetivo de este ejercicio y de esta clase. ¿Listo? Para la próxima clase entonces vamos a hacer un taller todo. Ese taller lo vamos a subir a la plataforma y ese va a quedar como, pero cada uno lo tiene que entregar, ¿listo? Lo vamos a hacer en clase, pero cada uno lo tiene que entregar como actividad evaluativa, ¿listo? Lo pueden hacer a mano, lo pueden enviar, subir a la plataforma en forma de imagen o escanearlo, ¿listo? Para que quede más fácil. Profe, ¿sí lo va a hacer en parejas o individual? Sí, si quieren lo hacemos en parejas. O sea, como esto es para ustedes, chicos, por lo tanto ustedes son los que tienen que entender esto, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren en pareja, lo hacemos en pareja. Profe, ¿y si se hacen parejas, lo tienen que subir los dos o lo puede subir uno solo? Si lo hacemos en pareja, se sube un solo taller por pareja. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Okay. Listo, chicos, entonces voy a llamar a lista. Maritza Gudelo. Maritza. Presente, profe. Marta Lucía Arcila. Profe, presente. Presente. Profe, ¿por qué estoy ahí en amarillo? Porque eres muy especial, no me quedas porque no te tengo todavía en la lista de WhatsApp. Porque está enferma. Ay, sí, tengo gripa. Por posible positivo, no, mentiras, no. Porque, ay, profe, ¿qué son esas bromas? Está aislada en cuarentena. Les va a pegar el COVID por acá. Seguimos con Jamie Buitrago Castro. Sí, profe, por acá. Sebastián Cardona Trujillo.
Profe, Sebas me pidió el favor que le dijera que tenía problemas de conexión, que quedaba muy intermitente la señal de él. Gloria Patricia Grajales Valencia. Profe, buenas noches, presente. Gloria, gracias. Alejandro Ortiz Flores. Por aquí estoy. Gracias, Alejandro. Ricardo José Ospina. Sí, así. Presente, profe. Gracias, Ricardo. Victoria Eugenia Prieto. Yo, profe, y tampoco estoy en el WhatsApp. Ramírez Penagos Adriana. Presente, profe. Gracias. Isela Constanza Rivera Londoño. Yo, profe. Gracias. Duvernay Rodríguez Posada. Presente, profe. Habla Andrea Trejo Benjumea. Presente, profe. Gracias. Janet Valencia Alzate. Presente, profe. Y Paola Andrea Velázquez Valencia. Presente, profe. Hola. Listo, chicos, entonces les voy a subir este video y les voy a subir entonces esta hoja, ¿sí?, a la plataforma para los que quieran volver pues a revisar. Igual se los voy a completar porque aquí hubo algo que me hicimos, ¿sí? Pueden encontrar, hubo unos puntos que es muy fácil de identificar, pero hay otros puntos donde tenemos que correlacionar las dos restricciones que se unen, ¿sí? Por ejemplo, estos puntos C, D y E. ¿Listo? Entonces en el ejercicio les completo como tal cómo hallamos unos puntos C, D y E. Y aquí los desarrollamos, no me alcanzaba el tiempo para explicarles como tal el objetivo del ejercicio, que era pues mi principal interés dentro de esta clase. Chicos, muchas gracias. Que descansen y nos vemos entonces el sábado que viene. Yo les tengo que preguntar algo. ¿Ustedes no presentan las pruebas a ver el sábado que viene? Profe, a mí me tocó presenciar el 31. Ah, ok, listo, porque hay otros estudiantes que sí me dijeron que tenían que presentarlo, entonces por eso tenía dudas y ustedes también. Pero, profe, ¿eso es solamente media mañana o eso es todo el día? No sé, la verdad, no sé, porque los compañeros que me dijeron es de las materias que las tengo antes de ustedes. Entonces, por eso no Yo vi sabía que es si todo era. el día, yo vi en la programación que es todo el día. Sí, pero yo me acuerdo que cuando yo los presenté en la universidad era todo el día. Y eso no fue hace mucho, muchachos. Entonces, listo, chicos. Entonces, muchísimas gracias, que descansen y nos vemos entonces el miércoles que viene. ¿Listo? Gracias, profe. Ok, profe, muchas gracias. Hasta luego, compañeros. Gracias, hasta Buenas luego. noches. Gracias. Chao, feliz noche. Profe, Buenas noches, gracias. profe, gracias. Con mucho gusto, chicos. Gracias, profe. Chao, Alejandro, que estés bien.